mañana y comienza un nuevo día, ya es hora de hacer el café. Me conecto a nueva vida y me lleno de alegría porque sé que todo va a estar bien. En mi casa, en el auto, de camino a donde sea, entre todo lo que hay que hacer. Ya por nada me preocupo y me siento bien seguro porque cada día lo comienzo aquí. Salvemos Puerto Rico, con nosotros el pastor Luis Roy. Qué bueno, buenos días, pastor, ¿cómo estás? Muy buenos días, amada familia. Wow, estamos aquí gozosos, contentos, felices por muchas cosas para celebrar. Número uno, que Dios sigue siendo Dios. Ese es el mayor gozo, satisfacción que podemos tener y saber que como pueblo ya hacía falta. Yo sé que vendrán otras luchas, ¿verdad? Otros procesos, pero vamos a coger un brequecito, ¿verdad? Vamos a disfrutar estas navidades que se avecinan. Mire, ya yo puse el árbol, la decoración de Navidad, el balcón de allá está decorado, mis nenas decoraron la casa, porque hace falta como que un nuevo aire ya, de cambio, de temática, de disfrutar el arroz con gandules, los pasteles, cada vez que como que se adelanta más la fecha. Ya mismo la Navidad empieza en octubre. Ay, ojalá es la época más linda del año. Y hace falta. Muy buenos días a cada persona que nos está viendo hoy a través de las redes sociales y a través de Liberty. 386. Muy bien, 386. Así que, bueno, yo quiero hablar esta mañana de el valor de la cruz. El valor de la cruz. Tuve el privilegio de trabajar, voy a decir el título, pero tengo más título que conocimiento. Como comisionado electoral del precinto 110 por el partido Proyecto Dignidad. Ajá. Todo eso se resume en 3 semanas de aprendizaje. Lee el manual, qué es un acta, cómo se llena esto, preguntar. Y de verdad que fue una dinámica muy buena. Yo quiero honrar y felicitar también a mis comisionados, los compañeros del PPD, Dani, del PNP Juan Collazo, si no me equivoco, del PIB Arnaldo. Y la verdad que fue una dinámica interesante. Yo la pregunta viene y pregunta va, ¿cómo se hace esto? ¿Cómo se llena lo otro? Y ver que en favor de la democracia hay unidad. Exacto. Y eso es lindo. Precioso. Eso es lindo. Nadie está como que, no te voy a decir porque esos son mis votos. En favor de la democracia la gente se une. Eso hace. Y eso es muy lindo, muy valioso. Ajá. Entonces yo llegué a las 4:30 de la mañana, el día de las elecciones. A las 4:30 de la mañana. Después hablo con César para poner un almuercito por lo menos. Y salí a las 1:30 de la mañana. 21 horas trabajando allí. Wow. En favor de la democracia, y vale la pena. Sí, vale la pena. Totalmente. No sé si lo vuelvo a hacer desde esa posición o no, pero vale la pena y fue un gran aprendizaje. Y yo comprendí desde el día 1 que yo llegué a trabajar allí, hace ya como unas 2 o 3 semanas antes del día de elecciones, cuando comenzó el voto adelantado por correo, y una ruta que se hicieron a domicilio, del valor de la cruz. ¿Sabes que los mensajes de cierre de campaña siempre una sola cruz debajo de las 3 papeletas, ¿no? Yo comprendí el valor de la cruz. Esa X o esa cruz cuesta. Y la democracia cuesta. Y yo lo quiero traer en tal vez 4 aspectos diferentes, pero aplicándolo a la realidad del evangelio. Ajá. Literalmente el valor de la cruz. Oh, sí. Número 1, cuando yo veo la democracia cuesta, y veo, y ayer Jay Fonseca en un escrito que hizo validó este punto, cómo las elecciones se ganan con un ejército electoral. Exacto. Yo me di cuenta el día 1 que llegué allí. Ajá. Eso es una senda dinámica, ¿sabes? Correcto. Cómo se coordinan, cómo sabe, cómo el líder de barrio llama al otro, aquel votó a fulano, yo no sé, y Moraima está en la casa, yo no sé, pues yo la busco, es que ella está a pie, no, tranquilo, yo la llevo. Todo lo que se da, voluntarios para trabajar en favor de esa cruz, del valor de esa cruz.
si lo fuéramos a aplicar con la iglesia igual. No, nos quedamos con el país en menos nada. ¿Qué poderoso sería? Así es. ¿Qué tú necesitas, hermano? Yo te llevo. Mire, yo hablé con el comisionado del PPD a nivel del precinto 109 y me comentaba, me enseñó el PowerPoint de los voluntarios que ellos necesitan para cubrir una elección. Juan, Moraima, Fernán, casi 13,000 personas. Wow. Para tener 3 funcionarios por colegio, cubrir todas las posiciones. Y lo logran. Wow. Y estaban en 12,000 y pico. Ajá. Un ejército electoral. Correcto. Así que yo aprendí ese valor de la cruz, que necesitamos ser un ejército. Ajá. Como iglesia también, ocuparnos, estar pendiente, procurar cómo estás. Me contaba tantas historias, tantas dinámicas a raíz de las primarias, por ejemplo. Decía, ¿quién votó y quién no votó? Sí. Yo sé quién votó y quién no votó. ¿Cómo tú lo sabes? No, porque mis líderes están ahí. Ajá. Y yo acá anotando cositas. Esto para la iglesia no tiene precio. ¿sabes? Esto Sí, es sí. espectacular. Mucha Esto es estrategia. espectacular. Y lo que dijiste de buscarnos, yo me reía porque yo tuve que ir a buscar a la casa a una que iba a votar totalmente contrario a lo Así que yo es. quería y a lo que yo le había, ¿verdad? Nos habíamos sentado a dialogar. Y entonces yo por todo el camino digo, te voy a dejar a pie, te debería dejar a pie. Pero entonces eso es lindo, Claro. cuando aún tú sabes que hay Claro. alguien que no está de acuerdo contigo o que tiene otra forma de pensar, que puedan compartir y que de alguna manera intercambiar puntos y Así llegar a es, acuerdos. Así es. Así que una de las cosas que aprendí es la unidad, ese ejército. Sí. La iglesia es un ejército. Lo es. Sí, sí, Y la iglesia tiene que unirse, y creo que dio un paso enorme de madurez, y madurar duele. Madurar implica procesos Sí. que no son cómodos. Correcto. Pero yo creo que, estoy convencido más bien, que la iglesia dio un paso enorme de madurez política. Así es. Esto no se veía hace 2 semanas atrás. No. Esa unidad, y menos en la elección, de la madurez. ¿Nos falta? Claro que nos falta. Madurar siempre es un proceso que no termina. Pero hemos dado un gran paso de avance de unidad como ejército, como iglesia. El respeto que el mundo está mostrando. Así es. Impresionante en todos los niveles. De mofa a honra. De mofa a honra. Literal. Así, y literal en todas las esferas a nivel de público, ¿no? Ajá. Lo segundo que pude ver como este ejercicio de lo que es la dinámica electoral, que lo quiero aplicar a la iglesia, es que la democracia cuesta, y cuesta mucho. El presupuesto que tiene la Comisión Estatal de Elecciones cada año es $40 millones. Necesario eso es otra cosa. Pero son 40 millones de pesos. Todos los años son 160 millones de pesos en 4 años. La democracia cuesta. Ajá. Si yo traigo esto a la iglesia, el evangelio cuesta. Fue gratis en la cruz del Calvario, pero cuesta esparcir un mensaje. Cuesta hacer el ejercicio del valor de la cruz. Y a veces cuando yo veo mi presupuesto como iglesia, que créeme que esto ha sido un virazón en mi vida desde el punto de vista de aplicación a la iglesia, a casa del Padre. Y uno mira el presupuesto y dice, ¿dónde yo invierto ahora? ¿Dónde yo debo relocalizar el presupuesto para saber si estoy siendo más efectivo o no? ¿En qué voy a invertir más, en qué invierto menos? Si esta gente invierte 40 millones de pesos para que tu cruz cuente, y mira que hay un aparato legal, constitucional detrás de todo eso. Si la gente supiera el valor y cómo el gobierno, o más bien a nivel judicial, el aparato jurídico, Ajá. cómo vela tu voto. Ajá. Es impresionante. Exacto. Impresionante. Todo es una acta, todo es un conteo, todo es un consenso, no se puede dar a la cañona. El ambiente es de declararlo sagrado. Sagrado. Y esa postura que tiene cuesta. Ajá. Y cuando yo veo la inversión que hay de dinero, es porque tu cruz cuenta. El día después de las elecciones, el miércoles, me llaman de que se quedó un maletín. Y no quiero crear un hecho con esto, ¿verdad? Pero se quedó un maletín en una escuela. No voy a decir ni la escuela. Se quedó un maletín en una escuela. Mira, se activa todo un protocolo. Llega la policía, llegan al menos 2 comisionados, este servidor con otros 2 más estaba presente allí, habíamos 3. Wow. Llega el juez superior que está a cargo del precinto 110 Wow. y no se mueve la caja esa de allí hasta que todos estemos en consenso
Se llamó a la persona que estaba encargada, el juez le hace una entrevista, ¿por qué esta caja se quedó aquí? Wow. ¿Dónde usted estaba? ¿A qué hora salió? Y yo, Dios mío, esto por una caja de cartón que tiene unos papeles adentro, lo cual ya están contabilizados porque eso se envía por una tarjeta. Pero es el valor que tiene eso. Y yo veo esas cosas y digo, ¿cómo el evangelio mismo, con una correcta inversión y con un derecho poderoso que tiene, puede seguir impactando la vida de multitudes? Tercero y último, el conocimiento. El valor de la cruz te da un conocimiento que jamás yo iba a tener. Aprendí muchas cosas en este proceso mediante el valor de esa cruz. Mi precinto 110 tiene 9 unidades electorales. Tiene 9 unidades, 43 colegios. Visité casi las 9 escuelas de mi 110, las que nunca había pisado en mi vida. Fui a cada una de las escuelas llevando el almuerzo a los funcionarios. Se te da un conocimiento que la experiencia del valor del voto, de esa cruz, te expone a algo impresionante. Correcto. Y tú dices, wow, de verdad que esta crucecita cuesta. Hay muchas cosas detrás de ella. Así también el valor de la cruz en nuestra vida y en tu vida y en mi vida. Exacto. Cuando el mensaje que envían los políticos es una sola cruz debajo de tal insignia, qué bueno que en Cristo es al revés. Él me puso la cruz a mí. Tú eres propiedad de Jesucristo. Tú eres mi hijo. Te sellé, te marqué. Te marqué y te sellé. Y te abre la ventana del conocimiento y la revelación de quién tú eres en Cristo. Cuando yo veo el proceso leccionario y cuando veo el evangelio, el valor de la cruz es impresionante. Súper impresionante. Hay un coro de una canción, no la voy a cantar, obviamente, porque no quiero humillar a nadie aquí hoy. A René González y esta gente, ¿no? Pero una canción que cantábamos en la coral Lemuel, una coral que tuve el privilegio de pertenecer por muchos años. La canción se llama Sin esa cruz. Y el coro dice, sin esa cruz, sin su amor, sin esa sangre derramada allí por mí, sin rumbo yo viviría hoy, sin el cordero que murió por mí en la cruz. Wow. Es el valor de la cruz. Yo espero que ese ejercicio que tú hiciste democrático también lo hagas por Cristo, recibiéndolo como tu único y suficiente Salvador, pero también esparciendo el mensaje de las buenas nuevas. Puerto Rico necesita buenas nuevas de salvación. Ya no más contienda, ya no más división. Luchemos por un Puerto Rico unido y juntos diremos, salvemos Puerto Rico. Puerto Rico. Poderoso, demasiado. Precioso. Wow. Tremendo. Felicidades. Como siempre. Amén. ¿Y hay servicio este fin de semana? Hay servicio online, porque ya se llenó. Se llenó en 2 horas. La razón es que mi esposa amada, luego de 7 meses, va a predicar este domingo y va a compartir su historia. Yo estoy un poquito picado, ¿verdad? Porque en 2 horas se llenó el servicio. Cuando predico yo se toma como 2 días. ¿Qué pasó ahí? Sí, algo pasó. Pero este domingo quisiera decirle, llegue a casa del Padre, pero ya se llenó, cumpliendo con todas las medidas cautelares, pero puede verlo a través de nuestra página de Casa del Padre Puerto Rico y llegue al estacionamiento. Tenemos una onda corta de radio que se escucha espectacular y allí la atendemos con sus cositas de tomar y cositas, así que puede llegar allí. No llegue a la iglesia porque voy a generar un caos, ¿verdad? Y ya con el martes es suficiente, ¿verdad? Ya ver con fila de 4 horas es suficiente. Pero allí estamos para servirle. Es una bendición. Mi esposa va a compartir cómo fue este testimonio del cuidado de Dios y qué aprendimos, porque el aprendizaje nunca es individual. En una familia aprendemos todo. Cuando aprende uno, aprendemos todos. Claro. De cómo fue este proceso de 7 meses de luchar contra esta enfermedad, que no fue el COVID, fue un micoplasma junto con el asma, lo cual la tuvo de cama por 4 meses casi, y cómo fue el cuidado de Dios a través de este asunto. Así que este domingo, espera allí, va a ser de bendición, y con una familia a la vez, transformaremos la isla del Cordero. Yes. Luis Muchas Roy. bendiciones. Amén, familia. Salvemos Puerto Rico. Nueva Vida 97.7. Estás en ruta.